Bienvenidos al tercer episodio de Experticia, el podcast. Este espacio en donde exploramos cómo dar esos pasos gigantes desde el punto de vista de los resultados que podemos obtener, pero realmente son esos pequeños grandes pasos en nuestras vidas para alcanzar la prosperidad, el dinamismo después de los 50 años. Soy Jan Reis y formo parte del equipo de Experticia y estoy aquí para acompañarte hoy en este episodio, en este viaje que hemos empezado ahora en el mes de agosto, este viaje de autodescubrimiento, pero sobre todo un viaje de crecimiento. Gracias por sintonizarnos una vez más. Te recuerdo, este es el tercer episodio y te invito a ver los 2 episodios anteriores del podcast en donde se tocaron temas realmente valiosos para ti que tienes 50 o más años. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un tema que resuena con todos nosotros, con muchos de nosotros. Bueno, nosotros desde hace algunas semanas tenemos un sondeo andando con toda la gente que es miembro de la comunidad de Experticia y gente que hemos invitado, que no son precisamente miembros de la comunidad, que hemos invitado a que completen ese sondeo, todos individuos mayores de 50 años, para entender mejor o mapear un estado de cómo se sienten con su situación actual desde los planos profesional y empresarial. Los resultados no los vamos a compartir en detalle aquí hoy, vamos a hacer algo, considero, mejor que eso, pero han sido bien reveladores sobre el estatus de la gente de 50 años o más en Panamá, acerca de su situación personal, profesional o empresarial. Para ayudarnos a profundizar en esos detalles, tenemos hoy con nosotros a Rogelio Arias. Rogelio Arias es miembro de la comunidad de Experticia, es pionero, él participó, fue parte de la batería de speakers que estuvieron presentes en el primer evento de Experticia, allá por octubre del 2022, y ha estado presente también en los demás eventos que hemos realizado. Nosotros en momentos del año hacemos estos eventos en donde congregamos, reunimos a personas de 50 años o más a recibir contenido inspirador, motivador, pero sobre todo accionable y relevante para que puedan dar esos pasos que hablamos al principio en la búsqueda de prosperidad y dinamismo en sus vidas. Rogelio es coach de alto rendimiento. Ha ayudado a una cantidad importante de personas, empresarios, deportistas, a mejorar lo que ya consideraban que estaba bien, a elevar ese grado de excelencia de uno que ya consideraban que era satisfactorio. Así que ¿quién mejor que Rogelio para que, conversando sobre estos resultados que obtuvimos en el sondeo, vayamos develando esos porqués, pero más importante que eso es viendo qué es lo que habría que hacer para precisamente concretar esas cosas que tenemos nosotros, esas iniciativas, reitero, personales, profesionales o empresariales, que tenemos los que vamos ya pues por la década de los 50 o más y que estamos ansiosos de concretarlas, de hacerlas realidad, y por alguna razón, que ahora las vamos a compartir, pues no se da. Entonces, para ayudarnos a descubrir el porqué y cómo superar eso, tenemos entonces a Rogelio Arias. Gracias, Rogelio, por estar acá. Cómo no, Jan, con mucho gusto. Interesante todo esto y definitivamente, como tú mencionaste, creo que nadie se escapa. Nadie se escapa de esto en alguna manera, en alguna medida, otros más, otros menos. Porque al final del camino esto es cambio. Exactamente. ¿Ok? Cambio. Y quizás antes, ojalá la meta de nosotros es antes que se acabe este episodio, que las personas puedan entender por qué no están tomando ese paso, ¿ok? Y quizás una de las cosas más sencillas es entender algo, y mucha gente comete el error de concentrarse en cómo lo vamos a hacer, la estrategia, qué acción, qué curso, qué cosa voy a hacer para vender más, qué voy a aprender para ser mejor en mi familia, qué voy a aprender, el curso, el cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo. Eso está bien y es indispensable, pero eso es solamente el 20% del éxito
Cuando digo éxito, es el éxito en el cambio, el éxito en lo que tú quieras. Y el otro 80% es el mindset, la mentalidad, la mente. ¿Ok? Si eso no está en orden, tú puedes saber qué hacer, pero no lo vas a lograr. Lo vas a hacer por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas y vuelves nuevamente a lo que llamamos tu hogar emocional. Qué interesante eso. Eso del hogar emocional es muy, muy poderoso. Y es tu hogar. Tú vuelves ahí. Pero la estrategia dice que brinque 1, 2, 3, 4. Yo sé que lo tengo que hacer. Yo sé que eso me conviene. Pero ¿por qué entonces voy para el otro lado? Y al menos que tú veas ese tipo de cosas en detalle, que va desde la identidad hasta tus creencias, hasta tu estado emocional. Si tú te sientes angustiado, estresado, la mayoría del día, explícame qué buena idea se te va a ocurrir. Explícame qué buen plan de acción se te va a ocurrir. Sé que lo tengo que hacer. Sé que me conviene hacerlo. Esto no aguanta más. Sin embargo, cuando te das cuenta, pasa la semana, pasa el año y te das cuenta que llegó diciembre y esas metas que te habías puesto en enero no llegaron a nada. ¿Y qué dices? Ups, empecemos otra vez. Y si te das cuenta el otro año, pasa lo mismo. Entendería yo, Rogelio, que en base a esto que estás planteando, habría una explicación entonces porque el sondeo arroja como uno de sus resultados, a preguntas que hicimos, que hay gente que sabe. A ver, el sondeo preguntaba cómo te sientes, qué nivel de satisfacción le das a tu estado personal, profesional o empresarial. Y en promedio, siendo la calificación más alta 5, como en la escuela, y la más baja 1, el promedio es 3.2, 3.4. O sea que no hay un buen sentimiento de satisfacción de la gente con esos tres, con uno o varios de esos tres planos. Si continuaron las preguntas para tratar de averiguar, ok, ¿qué elementos de tu estado ahora son los que te provocan insatisfacción? Los identificaron, la mayoría los identificó. También preguntamos si estás haciendo algo, ¿ok? No estás satisfecho, sabes lo que no te tiene satisfecho, estás haciendo algo para cambiarlo y allí vino el punto de quiebre. El punto de quiebre en el sondeo. Muchas personas, un porcentaje importante, arriba del 40%, contestó que reconocen, escucha esta respuesta, reconocen que tienen que hacer algo, pero hay algo que les impide. Así mismo es. Entonces, esto que tú mencionas explicaría en gran parte ese estado en el que la gente está. Sí. Okay. En inglés se dice breakthrough. Yo quiero un breakthrough. No, quizás tú me puedas ayudar a ponerlo en español, pero no he encontrado una palabra que lo defina. Quiero un alumbramiento, un deslumbramiento, un cambio. Entonces, uno tiene que entender cómo se produce un cambio de esa magnitud, ¿ok? Lo primero y lo menos importante es la estrategia. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo y con quién debo hacerlo? Déjame interrumpirte ahí, Rogelio, perdón, hacer una pausa. Dale. Porque también una de las cosas que se preguntaba en el sondeo es ¿qué estás haciendo? De una serie de opciones. Podías marcarlo o podías anotar lo que estabas haciendo. Y mucha gente que aceptó en pregunta anterior que estaba haciendo algo o que compartió que estaba haciendo algo, marcó todas, una o varias de las opciones y todas tenían que ver con estrategia. Todas las opciones tenían que ver con estrategia. Nadie anota, pues, según los resultados de este sondeo, puede ser que alguien lo estuviese pensando, estuviese maquinando eso, pero nadie en el sondeo anotó: estoy trabajando en mi mentalidad, estoy trabajando en mi parte psicológica. Continúa. Y nadie es bruto. Exacto. Sino que nadie le ha enseñado que esto funciona así. Te mencioné, tienes estrategia. Pero para que esa estrategia tú la eches a andar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para el resto de tu vida, porque, señores, aquí yo no vengo a engañar a nadie, esto es para el resto de tu vida. Esto es como si vas a empezar una dieta y a los 6 meses, cuando lograste tu cambio, echas para atrás, señor, ni empieces.
Pero para que eso suceda, tu historia de vida, tus creencias, también tienen que estar en orden. Lo que tú te inventas, hacia dónde vas, lo que tú crees de ti, lo que tú crees del mundo, de lo que tú crees de la gente, tiene que estar en orden para que eso te dé fuerza para entonces tomar las estrategias y las acciones. Pero hay un punto más profundo todavía que las historias, y es tu estado emocional. ¿Cómo te sientes a diario? Porque, señores, déjame decirte una cosa. Si tú te sientes angustiado, estresado, preocupado todo el día, la historia que se te va a venir a la cabeza no va a ser muy buena. Y las acciones que van a tomar tampoco van a ser muy buenas. Entonces la gente se concentra, lo mismo que hablamos, en la estrategia. ¿Qué hacer? ¿No? Eso es facilito. Cuando la gente viene de mí, yo le digo, mira, por favor, tú no me vas a pagar a mí para que yo te diga qué hacer. Eso te metes en YouTube y tú encuentras ahí de todos los tamaños, colores y modelos, todo lo que tú quieras. Claro. Pero la mentalidad, el mindset y poder dominar tu estado emocional, porque si tú estás la mayoría del día tranquilo, sintiéndote seguro, sintiéndote en paz, sintiéndote con fuerza, créeme que la historia que se va a aparecer es muy diferente y esa historia entonces va a producir un estado diferente. Ok, vamos a hacer un cambio, un ligero cambio de timón ahí, Rogelio, para llevarte a otro punto del mapa que estamos armando. Ok. Porque está la gente que marcó estrategia. Está la gente que seleccionó. Sí, yo reconozco, estoy haciendo algo, no estoy satisfecho, estoy haciendo algo y estoy haciendo esto. Hombre, se fueron a la estrategia, hay que ir un paso atrás y trabajar en, si el porcentaje lo tengo correcto, en el 80%, que es la parte psicológica, la parte de mentalidad, de mindset. Pero hay otra gente que marcó, que no estaba satisfecha, sabe, conoce qué es lo que lo tiene insatisfecho. No ha hecho nada al respecto, y no estoy diciendo con esto que esté mal o bien, es el estado en el que están. Hay una pregunta que les cuestiona, ok, ¿por qué no has, cuáles son las causas, las razones por las que no has hecho nada o has hecho muy poco? A pesar de que reconoces que estás en un estado que quieres transformar. Y comienzan entonces las opciones que la pregunta identifica como limitantes. Pidiéndote que por favor me aclares, primero, yo puedo estar clarísimo, de la parte más sencilla que es el 20%, que es qué es lo que tengo que hacer y cómo debo hacerlo. Tengo pendiente el 80%. Pero si ni siquiera llego allá porque me pongo limitantes, ¿cómo entonces se trabajaría eso, Rogelio? ¿Cómo puedo entonces, desde el punto de vista psicológico, entendería yo de ese 80%, derribar, si es la palabra correcta, el concepto correcto, esas limitantes que yo mismo me pongo para justificar el hecho de que no he hecho nada? Sí. Vamos a echar un poquito para atrás. ¿Ok? Y la realidad es que la gente esa está en piloto automático. Okay. Ni se da cuenta, pero se hace autosabotaje y todo este tipo de cosas y no se da cuenta. ¿Ok? Cuando tú escarbas y escarbas y escarbas, entonces tú puedes entender, ya entendí. Y cuando tú entiendes, entonces puedes empezar a cambiar. Quiero mencionar una cosa. Ese escenario que acabas de mencionar con estas personas, el sentirse que no puedes, que no estás seguro, en sentirse estresado. Déjame agregarle un par. Tengo compromisos familiares que me limitan en este momento, me falta plata, me falta. Eso es un hábito. Ok. Coño, Rogelio, ¿cómo es que el estrés es un hábito? Sí, es un hábito. Porque las emociones, estrés, angustia, o, para no entrar en tanto detalle, sentirte seguro, sentirte en paz, sentirte con fuerza, es el resultado de 3 cosas básicamente. Cómo tú utilizas tu cuerpo, cómo utilizas tu lenguaje y las preguntas que te haces.
Entonces, si tú estás acostumbrado a utilizar el cuerpo de la misma manera, a hacerte las mismas preguntas, que por cierto, estás en automático, ni te das cuenta, y usas las mismas palabras, esto es horrible. Esto es un desastre. Y tú sabes que hay mucha gente que te lo dice y te lo dispara sin asco. Sí. Y son palabras muy fuertes. Y lo malo de eso es que tu cerebro lo interpreta de esa manera. Y después de tú tener esas tres cosas en su lugar, entonces viene un estado emocional. Entonces, por eso digo que tu estado emocional es un hábito. Hay que empezar, hay que entender para poder cambiar ese hábito. Hay una persona que siempre está contenta, siempre está alegre, siempre está positiva. Es un hábito también. Es un hábito. Okay. Y todo eso se puede lograr cambiar. Lo primero que hay que saber es de dónde se produce, cómo nace eso. Para entonces, porque hay gente que dice al mediodía, es que estoy totalmente estresado. Y le pregunto en la mañana, ¿tú amaneciste estresado? Cuando tú abriste los ojos, ¿estabas estresado? Y dice, no. O sea, pasaron cosas en el camino y no es tan difícil este modelo que entonces te dijiste cosas, te preguntaste cosas, interpretaste cosas de una manera u otra, utilizaste tu fisiología, que no es lo mismo estar así o estar así, manda un mensaje directo, rápido, y hasta que eso no se resuelva, no te vas a inventar las historias, y hasta que no te inventes las historias, no vas para allá. O sea que esos tres elementos que tú mencionas, Rogelio, moldean en gran medida mi respuesta al ambiente, a lo que sucede. ¿Es así? Sí. Okay. Y esto es algo que iba a tocar en antes, pero voy a tocarlo ahora. Adelante. En antes hablaste de algo como que las personas no saben qué es lo que está pasando, etc. Y se sienten mal. Una de las razones por las que se sienten mal es porque están interpretando. No es lo que le está pasando. Okay. Te lo juro, no es lo que está pasando. Uh-huh. Es como tú estás interpretando lo que está pasando. Eso produce un estado emocional. Pero así mismo como tú interpretas esto, del mismo evento puedes interpretar lo otro. O sea que tú puedes tener un estado emocional producto de una interpretación positivo o negativo. Absolutamente. ¿Ya? Es que así es. Ok, listo. Así es. De algo que no necesariamente está pasando que es positivo o no negativo. solamente eso, Jan. Vamos más allá. Ajá. De algo que tú no puedes controlar. Exacto. Okay. Que, by the way, lo que pasa allá afuera, tú no lo puedes controlar. Exactamente. Y no necesariamente pasan cosas wow, pero tú tienes que tener la capacidad y la fuerza para determinar, ok, esto que pasó que no me gusta, esto es lo bueno y esto es lo que vamos a hacer. O, qué tragedia es esto, que por aquí, que por acá, y por qué me pasa esto a mí, y pon atención a todo lo que estoy diciendo, y por qué me pasa esto a mí, y yo, y espérate, y esto es horrible, y yo qué merecí siempre para me pasan esto. estas cosas a mí. Pero, ¿de dónde dije yo que saldrían los estados emocionales? De lo que te preguntas y de lo que dices. Y todo lo que te acabo de disparar para el ejemplo, me estaba haciendo preguntas, me estaba diciendo cosas, y si vamos más allá, después de hacer eso por 1 o 2 minutos, mi cuerpo también se va a ir así. Claro. Y las personas andan en piloto automático y no se dan cuenta que esas preguntas... Y aquí tenemos un tema de lo más interesante, Jan. El cerebro te contesta todo lo que tú le preguntas. Absolutamente todo. El problema es que no le hacemos las preguntas correctas. Cierto. Dios mío, ¿y por qué me pasa esto a mí? Así, espérate, voy para allá. Va con las razones. 1, 2, Cáguete, 30.000. 2, Ajá. 3. Y al final te dice, porque eres un zamarro Exacto. pendejo. Pero tú se lo preguntaste. Exacto. En vez de preguntar, a ver, ¿cómo le puedo sacar provecho a esto para que me ayude aquí y aquí y aquí? Que va a generar una respuesta totalmente diferente de parte del cerebro. Y te va a poner un estado emocional, ok, Ajá. por lo menos neutral. ¿Cómo puedo sacar provecho de esto? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para que esto me salga así? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para...? Entonces, hay que convertirse en un especialista haciendo preguntas. Pero hasta que no salgas del piloto automático, estás ahí en un círculo y en un círculo y en un círculo. Ok. ¿Ok? Quiero hacerte una pregunta, un paréntesis
que va relacionado con esto, a sabiendas de cuál es la respuesta. Yo sé cuál es la respuesta, pero para que el público, la audiencia también pues la sepa. O sospecho, perdón, cuál es la respuesta, porque no puedo saber cuál es la respuesta, la sospecho. ¿Afecta en alguna medida, Rogelio, tu formación académica, el lugar donde vives, la situación económica en la que estás? Si eres empresario, si eres independiente, si estás desempleado, si estás buscando trabajo, si estás trabajando en ese moldeo que mencionas tú de las preguntas, del lenguaje, de lo que dices. ¿Tiene algo que ver eso? Mira, la respuesta es sí y no. Ok. Sí, en el sentido de que si a ti te han enseñado estar positivo, si te han enseñado eso, va a ser mucho más fácil agarrarlo. Uh-huh. Porque lo que tú ves cuando estás chiquito, eso te va a moldear. Uh-huh. Y eso es típicamente lo que vas a hacer. No 100%, pero típicamente. ¿Okay? Por otro lado, también te digo que tengo gente que ha llegado donde mí, económicamente, como dice un amigo mío, vacunado contra la pobreza. Okay. Hijos sanos, padres sanos, apartamento en Costa del Este pago, todo. Y me dice, Rogelio, yo no estoy feliz. Uh-huh. Y tengo mi empleada que viene todos los días a trabajar, se tiene que montar en un bus a las 4:30 de la mañana, vive no sé dónde, y yo la veo a ella todo el día con una sonrisa de aquí a acá, y no entiendo. Y le pregunto, cuéntame, ¿en qué estás enfocada todo el día? Y dice, en que mi esposo me dejó hace 13 años y se fue con la secretaria. Señores, tú decides en qué te enfocas. Uh-huh. ¿Te enfocas en que el Señor te dejó por la secretaria? ¿O te enfocas en qué puedo aprender de experiencia para que en la próxima vez pase A, B, C? Uh-huh. ¿Cómo me puedo enfocar que mis padres están sanos? ¿Cómo puedo enfocarme y dar gracias a Dios que mis hijos están saludables y ambos son profesionales? Tú eliges. Tú eliges. Ahí es donde está el poder. Tú eliges. No necesariamente tienes que saber hacerlo. Alguien te puede enseñar a hacerlo. Okay. Para eso estás tú, para eso puedo estar yo o cualquier otra persona. Pero tienes que estar claro que sí tú puedes elegir. Okay. Y esta persona tenía 13 años de estarse enfocando. De haber elegido. Y todo el día, todos los días era infeliz. Haber elegido eso, pudiendo haber elegido otra cosa. Muy bien. Eso que mencionaste en un momento determinado escarbar y ahora mencionaste que eso lo aprendes, alguien te lo enseña. Lo que me lleva entonces a pensar que, producto pues de otra pregunta que hicimos en el sondeo, que quien sabe que está insatisfecho con su situación, quien conoce los elementos que componen esa insatisfacción, sabe que tiene que hacer algo, pero no lo ha hecho, puede tener ayuda de otra persona para lograrlo, ¿cierto? Absolutamente. Ok. ¿Por qué? Producto, y aquí te estoy compartiendo resultados del sondeo, esa pregunta se hizo. ¿A qué recursos has ido para cambiar tu situación? Y una de las opciones es coaching o asesoría o integrarte a una comunidad o algo, para que no seas tú solo. Y un muy poco porcentaje de las respuestas van en esa línea. La mayoría de las respuestas no necesariamente dijeron lo estoy haciendo solo, o lo voy a hacer solo, o confío que puedo hacerlo solo, pero podemos inferir que eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué crees tú, si hay alguna explicación, compilando o apelando, perdón, a todo lo que estás hablando, lo que nos estás compartiendo, que pueda tener que pueda darnos razón sobre por qué pasa eso? O sea, hay unas cuantas, ¿ok? Ajá. Vamos a empezar por la más sencilla. Y es el 101 de psicología. Si tú sabes que tienes que hacer algo, sabes que te conviene, pero no lo haces, es porque te estás enfocando en lo malo de hacer ese cambio.
Coño, Rogelio, eso no puede ser. Sí puede ser. Te estás enfocando en que vas a tener que trabajar un poquito más. Te estás enfocando en, ¿y si no me sale bien? Te estás enfocando en el riesgo. Te estás enfocando en todas las cosas malas que pueden pasar. Pero si tienes 4 cosas malas para enfocarte al pensar en ese cambio, señores, te garantizo que hay 4 cosas buenas si logras ese cambio. Por supuesto. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Estás en este momento en piloto automático solamente enfocándote en lo malo que puede pasar. Y como el cerebro es sabio y te protege y te aleja de lo que tú le programaste que es doloroso y malo, él te deja paralizado. Porque tú le estás diciendo que esa acción, ese proyecto, ese cambio es igual a dolor a través de inseguridad, a través de no sé qué va a pasar, a través del riesgo. Y eso fue lo que tú le programaste. Es que salir de la zona de confort. Claro. Es salir de la Es lo zona. difícil. Pero la razón es exactamente la misma. Si no sales de la zona de confort es porque te estás enfocando en el perjuicio potencial de salir de la zona de confort. Es que la zona de confort no necesariamente es confort. Es la zona en la que estás. ¿Ok? Estás rumiando algo negativo. O sea, el ejemplo que tú diste, la historia que comentaste de la persona Sí, que la dejó el marido, Ya. que la dejó el esposo. Esa es su zona de confort. Su zona de confort es estar rumiando eso. Pero aquí lo peligroso. O sufriendo eso. Pero aquí lo peligroso es que la gente está en piloto automático. Ella no sabía eso. Ujú. Ella nada más sabía que el empleado estaba feliz y ella estaba triste. Por cierto, esa voz que escucharon así de locutor de radio es nuestro socio Jaime Arrunategui del equipo de Experticia, que está en controles, no está acá afuera, debería, pero está en controles. Así es que gracias, Jaime, por ayudarnos acá con todo el tema de la grabación audio y video de este podcast. Entonces, si la persona conscientemente no se empieza a enfocar en lo positivo que va a tener ese cambio, señores, no vas a tomar acción. Porque el cerebro te está protegiendo en base a lo que tú le programaste. Tú le programaste que tomar esa acción es potencial dolor. Bien, esa es 101. Ese es el 101. ¿Cuál sería entonces la siguiente, Rubén? Vamos a empezar por la que yo considero, y no soy yo, los expertos a nivel mundial están claros en esto, y es lo más poderoso, y es tu identidad. Y para esto voy a poner 1 o 2 ejemplos que creo que van a aclarar todo. Pero como tú te defines va a determinar las acciones que tú vas a tomar. Uh-huh. ¿Qué palabras pones después de yo soy? En el caso de tratar de emprender, las personas que se atreven a emprender o las que no se atreven a emprender, quieren hacerlo, saben que lo quieren hacer, saben que lo necesitan, saben que es una posibilidad, pero no lo hacen. Te aseguro que no hay una identidad de emprendedor. Y no es lo mismo ser un ejecutivo que ser un emprendedor. Totalmente de acuerdo. Son dos mundos animales totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Qué ponemos después de yo soy? El otro día estoy en una presentación y doy este ejemplo. Y es importante para que la gente entienda el tema de la identidad, para que no se quede muy elevado. Uh-huh. Agarran a un ladrón, robándose X cosas, lo juzgan, lo meten preso, 4 años. A los 4 años sale de la cárcel, cumplió su condena y a los 6 meses está metido otra vez porque robó. ¿Qué pasó ahí? Se supone que la condena debió haber cambiado esa situación, pero no. Tipo regresa. Él sigue siendo ladrón. ¿Y qué hacen los ladrones? Roban. Ya más nada. Yo soy ladrón. Es como el gordo que quiere adelgazar, pero en su mente sigue siendo gordo. Uh-huh. Va a tomar acciones a la fuerza por un rato. Exactamente. Pero después cae otra vez. Al hogar. ¿Por qué? Porque emocional. vas para hogar emocional. Vas donde tu identidad te lleva. Okay. Aunque vaya en contra de tus intereses. Okay.
Otro ejemplo sencillito, esto de la identidad, porque es extremadamente importante. Hay una ranita que va a cruzar un río. El río se creció y la ranita está lista para cruzar y se le acerca un alacrán y le dice: ranita, crúzame al otro lado, por favor. Dice: ¿tú estás loca? Yo no te voy a cruzar. Si tú eres un alacrán, tú me vas a picar. Y le dice: ranita, ¿cómo yo te voy a picar? Si yo te pico a ti, tú te ahogas y me ahogo yo. Así que le metí una laca. La cuestión fue que, bueno, trépate, alacrán, vamos para allá. Cuando iban por la mitad del río, claquiti, el alacrán pica a la rana y la rana se vira y le dice: pero alacrán, tú no me dijiste que si yo te pico. ¿Qué voy a hacer, ranita? Yo soy alacrán y los alacranes picamos. Sí, extremadamente fuerte. Y la gente tiene que tener cuidado con esas palabras que pone después de yo soy. Analiza qué pones después de yo soy. ¿Aplicaría igual si la frase fuera yo no soy? Sí, pero es más poderosa la primera. Yo soy. Okay. ¿Por qué? Porque la identidad la identidad se compone de lo que tú crees que eres y también de lo que estás seguro que no eres. Ok, cool. Bien. ¿Ok? Entonces, eso es bien poderoso. Okay. Y aquí con el tema, y esta es la raíz del cambio. Tú me estás hablando de qué es lo que necesita la gente. Tiene que hacerse la pregunta, no ¿qué quiero? ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir para lograr esto? Okay. La estrategia está ahí. ¿Ok? Si quieres ser un buen padre, un buen esposo, una buena persona, un buen emprendedor, ¿qué palabras tienes que poner después de yo soy? Y estamos claros que eso no está todavía. Okay. Primero es definir qué yo quiero, qué necesito ser, para entonces, sin mayor esfuerzo, vengan las acciones que acompañan esa identidad. Listo. Además de la 101 y de la identidad, ¿habría entonces otra razón que explicaría en alguna medida por qué la gente no hace lo que se supone que tiene que hacer? El estado emocional, como mencioné. Okay, tienes que controlar eso. Okay. Porque tú no puedes estar angustiado y estresado todo el día y pensar que se te van a ocurrir ideas buenas y vas a tener ganas de tomar acción. Aquí quiero hacerte una pregunta para finalizar esta parte del podcast. Okay. Este podcast tiene esencialmente dos partes. La primera es un gran diagnóstico que estamos haciendo, producto del compilando o integrando, información del soldeo contigo. Y la otra va a ser, entonces, tenemos el diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Unas recomendaciones que tú puedas darle a la gente para sobre cómo empezar, pues sabemos que es un proceso. Varias veces has mencionado que la gente está en piloto automático. ¿Cómo pudiera hacer la gente para adquirir conciencia de que están en piloto automático y salir de ese estado? Es difícil, pero no es imposible hacerlo solo. Muy difícil, porque no te das cuenta. Lo primero que yo diría es, tienes que pillarte, catch yourself, cómo está tu fisiología. Tu fisiología típicamente está así, estás recto, cómo estás respirando. Segundo, y es lo más difícil todavía, es analiza, crea conciencia de las preguntas y las palabras que te dices. Eso es muy difícil porque las dices una vez, las dices otra vez, estás en automático, pero te haces la pregunta y el cerebro te responde como vimos en antes y vuelves nuevamente, caes en un estado emocional y por ahí sigue. Entonces, es difícil, pero esa sería la primera, porque la raíz es el estado emocional. De nada sirve que te cambies la historia si el estado emocional después te la va a destruir. Y de nada sirve, no sirve de mucho, no quiero decir nada, en que estés claro en exactamente la estrategia, cuándo hacerla, qué cantidad, con quién, cómo, si no la vas a hacer. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú tienes la creencia correcta, la estrategia aparece. Y cuando no tienes la creencia correcta, aunque te tiren la estrategia al frente, no la vas a utilizar. ¿Ok? Perfecto. Vamos con eso, Rogelio. Vamos a finalizar la primera parte, que como mencioné, es este gran diagnóstico que hemos construido aquí, tú y yo, tú con tu experiencia y tu conocimiento y ese desempeño que tienes como coach, con los resultados del sondeo que hicimos
en Experticia, que todavía está abierto. Para los interesados, pueden en los comentarios indicarnos si les gustaría participar del sondeo, para entonces compartir, o de hecho vamos a compartir en la sección de comentarios el enlace para que accedan al sondeo y lo contesten, y así enriquecer más la información que él mismo tiene. Vamos a pasar entonces ahora, Rogelio, ok, esto es lo que está pasando, este es el estado, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué pueden hacer las personas? Y aquí te quiero invitar, no a que des la estrategia, porque la estrategia sería paso 1, hace esto, paso 2, hace esto, sino que sabemos que hay algo muy importante que hacer primero, pero que sí armes les pongas a la gente un flujo, sería la mejor palabra que encuentro yo para describirlo, que le plantees a la gente un flujo de accionar para precisamente hacer esa transformación, de estar en piloto automático, de querer transformar pero no hacer nada al respecto por las razones que sea justificada o injustificada, para que de aquí en adelante comiencen entonces ellos a hacer esa transformación. Sabemos que en nuestra audiencia, Rogelio, hay una importante cantidad de gente que está deseando cambiar su situación actual, personal, profesional o empresarial. Quieren algo diferente, están seguros de que lo quieren, probablemente sepan qué, probablemente no sepan qué, pero algo que ya sabemos que los paraliza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pudieran hacer para cambiar eso? Aquí hay dos maneras de cambiar, básicamente. Yo no estoy aquí para vender nada, pero sí estoy para decir la verdad y estoy para transmitir lo que a mí me costó muchísimos años aprender, para que las personas puedan tomar. Aquí hay dos maneras de cambiar. Una cara y demora mucho tiempo, y otra que la puedes hacer rápido. ¿Ok? Y la analogía que yo pongo aquí es, vienes por una carretera y de repente se acabó la carretera. Hay un precipicio, bajas el precipicio, abajo hay un río, te tienes que pelear con los lagartos, pasas el río, subes otra vez, y después que subes otra vez te vas cayendo hasta que finalmente subes a la carretera y sigues. Esa es la difícil. Y esa es la cara, y la que toma mucho tiempo. Las personas que nos están escuchando, estoy seguro que tienen la capacidad intelectual de hacer eso. Claro. O la otra es llegar a la carretera, contratar un puente y pasas al otro lado. Mira, para jugar fútbol, tú lo único que tienes que hacer es ir a la tienda, compras una pelota y te pones a jugar fútbol. Pero para allá a las Olimpiadas, tú necesitas un entrenador. No hay de otra. Entonces, siempre hay alguien que te pueda ayudar. O puedes empezar a leer los libros. Por favor, enfócate la cabeza, olvídate de las noticias, olvídate mete en tu cabeza todo lo que poco a poco, porque si tú metes y llega un momento que va a salir. Por favor, cuida celosamente la puerta de tu cerebro. No hay de otra. Yo voy a explicar algunas cosas, pero no queremos que la gente pase por el... que use por los cocodrilos y el río. No hay necesidad de eso. No, eso hoy en día no tiene ningún mérito, porque ya alguien lo hizo. Yo voy a inventar lo que te he inventado. Okay. Y me voy a tomar 40 años en eso. Entonces, primero, el cuestión es, ¿qué quiero? Tu visión de lo que quieres y qué quieres. Pero más importante de qué quiero viene la segunda. ¿Por qué lo quiero? Emocionalmente, ¿cómo me atrae eso? Y ahí es donde vamos a empezar a enfocarnos posiblemente si esa parte emocional está amarrada a ese qué. Y de último,
¿qué voy a hacer para conseguirlo? Las acciones. Ok. Pero ese es el orden. Sí. No es las acciones. Si tu motivación, si tu por qué no está en su lugar, no importa las acciones, no las vas a tomar, No vas o a por lo hacer. menos no las vas a tomar a largo plazo. Ok. La parte emocional, para que tú puedas estar con fuerza, sentirte seguro, sentirte en paz, la mayoría del día es indispensable poder manejar tu estado emocional. ¿Ok? Estar claro del tema de identidad, Ok. creencias, es indispensable. Entonces, trabajar en todas esas cosas de una manera u otra es lo que te va a llevar a tomar acción. Y que la gente esté muy clara, Jan, y creo que tú estás claro con esto, que el poder de uno no está en saber qué hay que hacer, está en hacerlo. Exactamente. La diferencia está en hacerlo. Exactamente. Y en experticia hay casos que evidencian eso, Rogelio. Está muy cierto eso. Bajo el entendimiento que puedo estar sobresimplificando las cosas y no es lo que se debe hacer, pero pensando que en la audiencia nuestra hay un porcentaje de gente que funciona con dame el primer paso inmediato que tengo que hacer o dame el próximo paso inmediato que tengo que hacer. ¿Cuál sería ese, Rogelio? Que se lo comentes a nuestra audiencia. Yo creo que algunos de los que ya mencioné aquí, cualquiera de estos que acabo de mencionar. Puedes empezar con cualquiera, entonces. ¿Cualquiera? No hay un orden específico, una secuencia específica en eso. Puedes empezar con cualquiera. Pero- el que tú recomendarías, el que tú... Mira, yo si me pones una pistola en la cabeza, como Sí, me estás dale, poniendo pues, dale, ahora, dale, sí. diría que el que yo considero uno de los más importantes, porque es la raíz de tu Ujú. comportamiento, es la identidad. Cambiar tu identidad. Ok. Hay que cambiar la identidad. Ok. Ay, qué bonito. ¿Cómo se hace eso? Tranquilo, eso hay un proceso para hacerlo, pero sí se puede. Sí se puede. Ok. ¿Cómo se te ocurre a ti que yo voy a cambiar mi identidad? No es cambiar, es agregar. Las que tienes hasta ahora, Esas no se modifican, esa sigue. si te han funcionado y te Sigue. han apoyado, siguen. Tú vas a integrar otras Ok, que muy bien. necesitas. Porque si no, vuelves a tu hogar emocional. No hay de otra, es tu hogar. Ok. Yo aprendí de ti algo muy valioso. Eso fue en cuarentena. Yo me lancé a hacer webinars en cuarentena y tú asististe a varios. Y después del primero o el segundo, no me acuerdo ahorita mismo exactamente cuál fue, pero fue después de los primeros. Tú me llamaste o me escribiste o algo, porque no podíamos encontrarnos en ese tiempo, ¿no? Presencialmente como lo Sí. hacemos ahora. Y tú me dijiste, Jan, píntale a la gente la imagen de lo que pueden lograr, de lo que pueden aspirar. Porque eso les va a motivar o inspirar por lo menos o a mover por Sí, lo menos sí, para, sí. para ir en eso que tú les estás diciendo que vayan y que le estás mostrando cómo hacerlo. Entonces yo quisiera que tú les pintaras a la gente ahora, Sí. para cerrar, Rogelio, cerremos con eso, que tú les pintaras a la gente ese escenario, esa película, esa fotografía de eso que pueden lograr si se deciden a actuar. O al revés. Al revés. Ujú. Primero tienes que tener la visión. Ujú, Después tienes que tener el por qué lo vas a hacer. ujú. Y de último vas a tomar la acción. Mira, yo caí en esa trampa por 15 años. Y por eso te digo, las personas no tienen que caer en eso ni esperar 15 años para descifrar las cosas. Tú puedes tener una razón de peso, pero cuando te das cuenta, aunque tenga lógica, aunque tenga sentido, no te mueve. Entonces, las razones no son realmente lógicas. Las razones que te mueven el piso, las razones que hacen que tomes acción, son razones emocionales. Siempre gana la emoción. De aquí a acá hay 40 centímetros nada más. Pero hay como galaxias de distancia. Siempre
gana la emoción. La gente se casa por emoción, no por lógica. La gente se divorcia por emoción, no por lógica. Las guerras empiezan por emoción, no por lógica. Y también terminan por emoción, no por lógica. Entonces tenemos que tener cuidado que... Y te pongo un ejemplo personal mío que creo que va a hacer que se entienda. Yo tuve muchísimos años en mi vida con 100 libras más de lo que tengo ahora. Y subía, bajaba. Y decía, pero yo tengo que rebajar. Yo no puedo estar así porque me va a hacer daño mi salud. Me va a dar un infarto, me va a dar un derrame. Y aunque tenía sentido y lógica esa razón, no era suficientemente fuerte. Y siempre caía nuevamente. Además de la identidad de gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primero, la razón por la cual iba a hacer el cambio, no era suficiente, no estaba aquí. Cuando yo logré bajar de aquí a acá, es como apagar y prender el switch de una luz. Logré los cambios, que tú has sido parte de los últimos, y ya me he mantenido quizás por más de 25 años. Entonces, mi consejo es que aunque tú tengas un porqué suficientemente fuerte, tienes que verificar que ese porqué realmente te quite el sueño de emoción, realmente te mueve el piso. Si no, no hay problema. Adiós, busca otro. No pierdas tiempo. No lo hagas como yo, que me tomó 15 años darme cuenta que por ahí no era la cosa. Okay. Y el termómetro, y esto es, como dices tú, una perla. Si tu porqué no te hace llorar, no es suficientemente poderoso. Ese no es tu porqué. Acabo con eso. Cuando yo escuché eso hace 6 años atrás, dije, ya me puedo ir de aquí. Escuché lo que yo tenía que escuchar. Si tu porqué no te hace llorar de emoción, no te quita el sueño por la noche, ese no es tu porqué. Aunque no importe, porque en el caso mío, la verdad es que mi salud y mi vida no eran suficientes. Y es lo que pasa con la mayoría de las personas que, por ejemplo, tratan de rebajar y no hacen nada. Y lo que hacen es que se burla del que sí puede. Y a mí nadie me echa cuenta porque yo estuve ahí. Pero se sigue deteriorando su salud. Así es. El por qué no lo han encontrado todavía. Cuando lo encuentran, pasan cosas espectaculares. Lo mismo cuando quieres emprender. Lo mismo cuando quieres elevar una relación de pareja, una relación con los hijos. ¿Quieres transicionar en tu trabajo? ¿Quieres escalar ¿Por qué? En posiciones? ¿Por qué? El otro día viene una señora que la estaba asesorando y le digo, cuéntame, ¿y qué pasa si tú no pierdes esta cantidad de peso? Y esto no es una clase de rebajar, pero sí es una clase de ver cómo funciona la cabeza. Bueno, lo que pasa es que si yo no rebajo y voy a quedar en el hospital, entonces mi hijo me va a tener que cuidar. Ok. Y si eso es tan importante para ti, ¿por qué no tomas acción? Y la llevamos a que viera a su hijo dañándose su vida con su esposa porque la tuvo ahí. La vimos a su hijo llevándole en una silla de ruedas. La pusimos a ella a que viera cómo el hijo la tenía que limpiar porque ya no se podía ni limpiar. O sea, si tú no lo haces crudo y no te duele, no hay cambio. Okay. Ahora, aquí viene una cosa importante. Por naturaleza humana, nadie le gusta sufrir. Entonces tú te vas a bloquear ese dolor porque tú no lo quieres sentir. Pero por otro lado, si no lo sientes, no brincas para el otro lado. Entonces, en este caso, es correcto e importante e indispensable sentir mucho dolor. Cuando tú estás haciendo esto, siente mucho, mucho, mucho dolor y hazlo bien crudo, el no cambiar. Y hazlo muy, muy especial, muy bonito, más de lo que es el cambiar. Entonces, si tú programas tu cerebro a que no cambiar es igual a mucho, mucho dolor, y cambiar es mucho, mucho placer, él va a hacer caso. Y te va a llevar para allá. Pero tienes que salir del piloto automático porque ahora mismo lo estamos haciendo al revés. Correcto. Ojo con que el cerebro te va a defender.
porque nadie se quiere sentir mal. No, es que te tienes que sentir mal para lograr ese cambio. Muy bien, Rogelio, nos quedamos con esa. Muchísimas gracias. Y así damos por finalizado el tercer episodio de Experticia Podcast, confiando en que todo lo compartido en este episodio vaya a ser de gran valor para toda la audiencia. Vamos a compartir en la descripción del video la información de contacto de Rogelio para que todos aquellos que quieran ampliar el alcance de lo que aquí se compartió, pues puedan hacerlo directamente con él. Queremos darle gracias nuevamente a Rogelio por estar aquí en el día de hoy y compartir pues todo su conocimiento y toda su experiencia en términos de alto desempeño y de cómo pasar de piloto automático a efectivamente actuar en pos de aquello que queremos. Queremos también agradecer a nuestros patrocinadores, empezando por The Jamming House, que gracias a The Jamming House tenemos todo este set, tenemos toda esta grabación, tenemos todo el podcast o todos los recursos que se necesitan técnicamente hablando para tener nuestro podcast de experticia. Agradecemos también a Contigo Coffee, las dispensas de patrocinar pues parte de este podcast. Y si tienes algo valioso que compartir para la generación de personas que están que van de 50 años para arriba de edad, pues puedes estar en ese puesto donde está Rogelio compartiendo. Solamente contáctanos a la información que va a aparecer aquí ahorita mismo para entonces coordinar los detalles y que estés acá pues con nosotros compartiendo. Habiendo dicho eso, entonces damos por terminado este tercer episodio, exhortándolos para que sintonicen nuevamente el Experticia Podcast en su próximo episodio, que vamos a estar hablando, porque Jaime, este episodio se grabó un día antes del Get Together. Entonces en el episodio 4, en el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo estuvo, con vistas y todo, pero vamos a estar hablando de cómo estuvo ese Get Together que trató el tema de networking para personas de 45, 50 años para arriba. Estoy seguro que va a ser espectacular. Rogelio nos va a acompañar allí, así es que nos vemos entonces en el cuarto episodio. Que estén todos muy bien. Chao. Bye. Gracias.